tema muy importante, sobre todo en estos momentos políticos que estamos viviendo de las elecciones generales. Perú rumbo al desarrollo. Sí, muchas gracias. La idea es dar opiniones respecto a lo político, a este ambiente político tan interesante y caldeado, con una orientación ética. ¿Qué significa esto? Que si bien la ética como ciencia social, que tiene como objeto la moral, nos indica ciertos lineamientos que debemos respetar y aplicar a nuestro comportamiento, a nuestro actuar, en el campo político vemos que se necesita determinar qué es lo que realmente nos corresponde a los representantes, a los locutores en este caso, a los maestros, a todos nosotros los ciudadanos, para que este mensaje y este actuar a su vez sea algo positivo para nuestra sociedad, tanto para los niños como para los adultos y para todos nosotros en general. Todos los peruanos debemos recibir un mensaje claro de parte de los medios de comunicación, debemos recibir un mensaje que sea constructivo. ¿Constructivo a qué? A una conciencia que nos permita tener los instrumentos suficientes para escoger al mejor representante, en este caso para el Perú. Bueno, en este caso que viene ya las elecciones el 10 de abril, ¿cómo observa usted el proceso? Bueno, hay una parte que analizar el cumplimiento de los responsables del Jurado Nacional de Elecciones, del Jurado Especial, de la parte legal, de la parte que constituye el cimiento jurídico para que se lleven a cabo correctamente estas elecciones. En ello están aplicando una norma que ha modificado una ley electoral anterior, que en cierta manera ha creado confusión, ha creado una serie de problemas. Hoy día, por ejemplo, en la mañana, el Jurado Electoral Especial ha determinado que se deje de lado ya la participación del señor César Acuña y también de Julio Guzmán, ¿no? Entonces realmente esto es nuevo, es novedoso por la forma como en el primer caso se aplica una multa de 100 UITs, etcétera, y también la exclusión del candidato, ¿no? Y por supuesto todas las consecuencias que vienen con esa sanción. Con el caso del señor Julio Guzmán vemos que también existe una determinación legal que lo está dejando de lado por cuanto no ha cumplido con normas internas de elección. Eso en el campo jurídico que determina las relaciones con el Estado. En cuanto ya a la misma trama, al desarrollo de la competencia, debería sostenerse, como siempre la filosofía indica, el debería, el debe ser, ¿no? Debería darse en un mayor grado de respeto y consideración entre candidatos. Si bien es cierto, se respetan hasta cierto punto, pero yo haría un pedido a nuestros candidatos a que se manifiesten, se expresen y actúen de una manera más responsable, porque en algunos casos se está extremando por razones que a veces son de carácter emotivo, otras de carácter ideológico, aunque muy poco se conoce en realidad en esta contienda electoral para el 10 de abril, los lineamientos ideológicos que antes conocíamos tan ampliamente, ¿no? en anteriores contiendas electorales. Sin embargo, como repito, debemos buscar para elegir a un representante el más idóneo, debemos buscar qué ha hecho a través de su historia, cómo ha actuado a través de su historia, qué ha dejado como precedentes y también cuál es el proyecto que presenta en diferentes áreas. Cuando analicemos esos elementos que son básicos, también tenemos que ver algo que es importante, que es la persona. ¿Qué cosa está señalando el actuar de una persona que, por ejemplo, tiene toda una trayectoria donde ha violado las normas, las leyes, como el cierto candidato que ha cometido excesos, ¿no? Abusos, liberando a delincuentes, que en este momento han multiplicado el problema de la seguridad ciudadana?
esa persona, analizada por Mariano Querol, el distinguido psiquiatra, dice que el hecho del tren eléctrico, qué curioso es el análisis científico que hace este doctor, dice que el tren eléctrico que no llegó a culminar él y que puso tantas cortapisas y que finalmente cayó en un terrible drama de la antípoda de lo que es la ética, que es la corrupción, ¿no? Entonces con esa demostración él no ama a su patria, porque la figura por la cual proyecta el amor o el desamor hacia su patria es la obra que él nunca terminó y que permitió que existiesen niveles altísimos de corrupción. Claro, claro, claro. Y cada estamos uno... refiriéndonos a la Alianza Popular, el candidato Alan García. Así es, efectivamente. Estamos hablando del candidato García de la Alianza Popular. Y bueno, hacen una Alianza Popular que también deja muchos vacíos, muchas preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de alianza es esa, no? ¿Verdad? El agua y el aceite. El agua y el aceite, efectivamente, ¿no? Mientras la historia nos señala al señor García que ha sido uno de los críticos más fuertes que ha tenido Lourdes en su condición de representante, entre comillas, de las clases más ricas y poderosas, ¿no? Él siempre ha batallado contra ella en ese sentido, ¿no? Y ahora se presenta como casi una pareja ideal, ¿no? La famosa frase, ¿no? Con el APRA ni a misa, ¿no? Sí, pues realmente hay y una... no se comprende cómo al final del túnel se une Sí. para poder supuestamente salvar al país, un plan que va a beneficiar a todos los peruanos. Realmente yo distingo, mi querido presidente, yo distingo al APRA de dos grupos, ¿ah? Uno que es el alanismo y otro que es el APRA histórica, que si bien es cierto, también revisamos un poco la historia y señala que le faltó mucho para ser un partido político, más bien fue un grupo de personas con una alta emotividad manejada desde un punto de vista más psicológico que otra cosa, porque hay libros y autores muy serios sobre el proceso de construcción del APRA, en la cual nos señala que no tienen una ideología propia, ¿no? Y que siempre han evitado ellos identificarse con el Perú, porque inclusive su fundación fue en México, ¿no? Bueno, y parece que eso también un poco que influenció, y ese grito de viva el Perú que lo tengo yo y todos los peruanos que queremos a nuestro país, ellos no lo han tenido sino hasta poco porque ya les faltó argumentos, ¿no? Pero sin embargo es un partido que tiene más de 60 y tantos años de existencia. Claro. Y existe una base en cada pueblo del país. Se respeta, como digo, se respeta la asociación, se respeta el pertenecer a un grupo político, ¿no? Lo que sí se tiene que tener en claro es cuál es la actuación que ha tenido un partido político para poder escoger al mejor. Claro, puede ser García, puede ser el grupo distinto a su parecer, ¿no? Y la misma señora Keiko, que tiene, ella misma cita que tiene una mochila terrible, ¿no? Que pesa mucho, etcétera, ¿no? Pero también hay un análisis que hace el doctor Querol respecto a Keiko, ¿no? La señora Keiko. Y bueno, también hay una distinguida socióloga y psicóloga más que todo, que dice que ella se identifica con el padre, ¿no? Claro. Y que la fijación paterna es tremenda y que es muy difícil que ella pueda zafarse, si se quiere, de ese fenómeno psicológico, ¿no? que es del enamoramiento del padre, ¿no? Claro, sí. Entonces ella está suplantando a la madre que fue dañada por el padre, ¿no? Y que ella nunca aceptó ese tipo de realidad por una razón muy simple, porque en el fondo ese complejo, ¿no? Psicológico de Edipo, ¿verdad? Es mucho más fuerte y ella no ha podido liberarse de ese problema. Y sobre todo que hay una serie de cuestionamientos sobre su estudio, ¿no? También. Y de dónde sacó tanto dinero para poder llegar a estudiar en el extranjero y cuánto ha trabajado, no demuestra una trayectoria de trabajo que podríamos revalorar en ella, ¿no? Claro, por eso mi análisis siempre, querido presidente Lourdes Abache, lo dirijo desde el punto de vista ético, porque ¿qué es lo que realmente acá nos mueve a
reconocer la calidad, la idoneidad de un aspirante, ¿no? Un presidenciable. Es el todo, es la unidad. La persona, la calidad de persona, la calidad de profesional, la calidad de peruano, bueno, peruano contiene muchas cosas, evidentemente, pero que sepa y sepamos que a través de la historia ha podido construir algo positivo y que no ha construido, porque también se construye la desgracia y la miseria, ¿no? Puedo tener yo 60 años, pero puedo ser tan destructivo como cuando tenía 20 años. Así es. ¿No? Entonces, no, la edad creo que no es un elemento determinante. Y en el caso de Julio Guzmán, que fue parte de este gobierno de Ollanta-Humala, del nacionalismo, ocupó 2 viceministerios, y que él niega rotundamente, y que además han aparecido documentos en donde él firma para la compra de implementos a la DIM, a la Dirección Nacional de Inteligencia. ¿Cuál es su análisis? Sabemos perfectamente que cuando una persona tiene esa doble discurso, tiene a su vez una doble moral. Y eso es sumamente peligroso para que sea guía de un país tan importante y tan amado por todos nosotros, que nuestro país, nuestra patria. Cuando no de patria hablamos de las generaciones que vienen, ¿no? Entonces yo creo que también mi mensaje para todos los radioyentes amables que nos están escuchando, que se tenga muy en cuenta este factor, ¿no? Porque una persona que cae en constantes contradicciones, los abogados como yo y mis colegas, y nosotros sabemos que cuando existe una contradicción es que hay una falsedad de por medio, ¿no? Y ese es uno de los elementos que nos permiten ubicar si está mintiendo o si es una persona que tiene capacidad para decir la verdad. Y si está escondiendo cosas y después peor todavía se le enrostra y lo vuelve a negar, bueno, entonces ya se convierte pues en un mitómano, en una persona que tiene problemas terribles, ¿no? Con ese valor que es la verdad. Así es. Y que nos va a llevar seguramente a un país así también ficticio, mediocre y dependiente, como él creo que busca, que sea un país dependiente de potencias que de ninguna manera tienen un pasado que nos convendría tener acá, ¿no? Y que representan a todo un grupo de intereses económicos absolutamente ajenos a nuestra idiosincrasia, a nuestra querencia y al futuro que debería realmente presentarse como idóneo. Bueno, y en el caso de César Acuña, que están denominados como plagiador y que se ha denunciado evidentemente a través de los medios de comunicación y que ahora ha sido también excluido el proceso, y en este caso seguiría, creo que es de Anel Tauson, disculpa, ocupar su lugar, ¿no? Yo quisiera más bien que se pronunciara las instituciones, ¿no? Responsables de esto. Si bien en el primer caso, con César Acuña, se ha considerado el plagio, yo como abogado diría que primero hay que demostrar la institución que tiene la palabra aquí es la institución responsable de haber desarrollado, admitido y caramba, darle el grado de profesional, que es una universidad que no. A mí me da la atención que algunos colegas, por ejemplo, muy sueltos de huesos, ¿no? Hacen crítica de una universidad española, ¿no? Como si fuera, claro, la Universidad Complutense, como si fuera pues un colegio de kindergarten, ¿no? O de niños, o que estuviera pues compuesto por principiantes. ¿No? Me llama la atención, por ejemplo, que en radioprogramas una distinguida colega, ¿no? Juliana, ¿no? Que tiene una forma de hablar pero tremendamente rápida. Y bueno, Juliana tiene una incapacidad para poder detenerse, ¿no? Y que no deja hablar a las personas. Y lo peor es que sanciona, es decir, es una fiscalizadora atroz. Y cuando le tiene tirria, pues como tiene la señora Acuña, también es feroz, ¿no? Y eso es realmente contrario al código de ética que nosotros sabemos que se debe respetar, no solamente para los contendores, ¿no? Y más todavía si es un invitado y más todavía si es una persona que está accediendo a un conversatorio, ¿no? Y yo sí he criticado ya en un programa mío, Un Buen Desarrollo,
este tipo de comportamiento y llamo también al respeto que debemos tener hacia nuestros entrevistados, ¿no? Y si no tenemos capacidad para hacerlo, pues no lo hagamos, ¿no? Claro, sí. Pero existen también otros candidatos que están también saliendo a la palestra. El caso del PPK, de Alfredo Nechea, y la izquierda. Claro, Mendoza, Verónica. Claro, bueno, respecto al PPK, hay historias que señalan que también PPK, no dejando de ser un economista de nivel, y él tiene una formación en el extranjero, ¿no? En la Universidad de Stanford, creo. Bueno, si revisamos un poco las universidades en el mundo, la Universidad de Stanford tiene una dependencia muy cercana con la formación que por ejemplo también da Oxford, ¿no? Y estas universidades forman a profesionales con para una necesidad de cierto sistema, que es el sistema capitalista, ¿no? Y entonces la mentalidad que tienen y su formación es una de netamente sirven al sistema capitalista. Es decir, el sistema capitalista actual, conocido como capitalismo salvaje, no tiene frenos y solamente busca tener como elementos fundamentales una filosofía de John Wesley, que es el pragmatismo, ¿no? Y el pragmatismo pues determina que todas las doctrinas tienen validez si es que son calificadas desde su efecto práctico, ¿no? Entonces, agréguele usted un utilitarismo, ¿no? Donde las cosas que se hacen tienen importancia siempre y cuando estén monetarizadas. Es decir, si usted tiene un efecto económico dentro de una acción, entonces esas acciones son valiosas, son válidas, ¿no? Entonces, como ellos tienen ese pensamiento y una ideología basada en el imperio económico, ¿no? Y su historia también lo señala como esa mentalidad de crear dentro de los países, ingresar y apoderarse del país y de sus riquezas, ¿no? Eso es lo que ellos preconizan, ¿no? Y no cambian esa mentalidad. Entonces no nos conviene eso porque nosotros no necesitamos que nos vengan pues a quitar de esa manera feroz, ¿no? Y apropiarse de los medios que tenemos. Y PPK tiene una formación en Stanford. Entonces yo creo que muy poco puede él pretender, digamos, en un enfrentamiento con su doble nacionalidad norteamericana, cuando los norteamericanos para llegar a ser norteamericanos, para tener nacionalidad norteamericana, tienen que jurar por la bandera norteamericana. En la Constitución. Entonces ellos juran por la bandera norteamericana. Es decir, ¿qué cosa va a ocurrir cuando hay un enfrentamiento entre los intereses de los peruanos con los norteamericanos? Evidentemente tiene él que cuidar pues que Estados Unidos no lo jale, ¿no es cierto?, por un tubo y se lo lleven a Estados Unidos y ahí le apliquen la ley norteamericana para que no vaya contra los intereses norteamericanos, no seamos pues inocentes, ¿no? Viene otro candidato que prácticamente inició su campaña en el mes de enero, que es Alfredo Barnechea, pero lo conocemos anteriormente porque había militado en el partido del Estrella. ¿Cómo observa su participación de Alfredo en esta campaña? Bueno, Barnechea tiene una enorme capacidad de dicción, un hombre muy inteligente, experiencia también en el área de la energía, ¿verdad? De la energía, etcétera, de los hidrocarburos, etcétera. Pero sin embargo, yo no conozco realmente si su pasado pues es un pasado que sostenga, digamos, la posibilidad de que él sea nuestro presidente. Hay una... candidato del APRA bueno, sí, pues evidentemente. Sí, tiempo, ¿no? Lo han, sí, parece que él también intentó ser candidato del APRA, representante del APRA, ¿no? Claro. Sin embargo, bueno, como digo, ¿no? Para mí hay dos APRA, ¿no? Una del APRA que se ha sostenido, ¿no?, de alguna manera con principios que no son muy claros tampoco, porque Víctor Raúl, con todo el respeto que merecen los apristas, no tiene una ideología sólida, ¿no?, sino más que todo es un conjunto de principios, elementos
que han ido formándose de acuerdo a ciertos estados, más que todo de carácter emotivo, ¿no? Eso lo dice también, hay varios estudiosos que señalan el pensamiento de Aya de la Torre como uno que no tiene igual, ni tampoco punto de comparación con el pensamiento de José Carlos Mariátegui, ni tampoco de otros ilustres peruanos, pensadores. Sin embargo, se respeta mucho el trabajo que hizo Víctor Raúl Aya de la Torre. Yo le tengo mucho respeto a Víctor Raúl Aya de la Torre por ser uno de los peruanos que supo mantener su línea de lucha por primero unos ideales sobre los trabajadores manuales intelectuales, ¿no es cierto? Y que creo que eso ha llevado adelante una posibilidad que para mí García no ha sabido hacer desarrollar. Pero volviendo a Barnechea, sus propuestas, ¿son viables? La forma como lo explica, cómo afronta la campaña a través de los medios, a través de los foros. Claro, nos dice muchas cosas, pero yo sinceramente no sé, no conozco si él a través de la historia ha podido presentar obras como para que nosotros podamos creerle. Ya, valgan verdades, ¿no? A veces se escucha a un buen orador, pero que no tiene un respaldo. De él dicen, por ejemplo, que es lobista de empresas españolas. Bueno, ha trabajado más de 10 años en el BRIC. También, pero tiene él como ingresos fundamentales, principales, ¿no? Ser un lobista, ¿no? Entonces él mueve intereses económicos de empresas españolas muy importantes, ¿no? Y que no siempre pues sabemos que las empresas españolas son muy respetuosas también de los contratos que firman con el Perú, ¿no? Entonces no sé si realmente, no podría decirle sinceramente en este momento si Barnechea sea una opción pues válida para nosotros. Yo la verdad que pondría en tela de juicio porque Barnechea me parece más que un buen presidente, puede ser un buen ministro de Relaciones Exteriores. Verónica Mendoza, que viene apareciendo ya en esta foto de las encuestas, su propuesta defendiendo a lo que es el gobierno chavista en Venezuela. Bueno, no sé si realmente sea eso exacto, ¿no? Pero he escuchado a Verónica Mendoza, una bueno, decir que Maduro representa la democracia en Venezuela ya... Bueno, evidentemente quien lo dice, no le he escuchado esa frase, discúlpeme, pero si lo dice, yo creo que está equivocada, ¿no? O que Venezuela sería una democracia, ¿no? No, pues yo creo que eso también es equivocado, ¿no? Eso no está acorde a la realidad de Venezuela, ¿no? Claro. ¿No? Sí, Venezuela está pasando por un periodo muy, muy difícil. Lamento mucho que esto haya venido en esta situación, pero todo toda actuación que es de la naturaleza impositiva, tiránica, ¿no? Abusiva que ha tenido Venezuela, ha ido degenerando, pues, ha degenerado a esta situación en la cual existe una desesperación del pueblo no tienen los elementos básicos. Venezuela no tiene en este momento un horizonte claro, ¿no? Y se sigue tratando de entorpecer una posibilidad de regreso a la democracia. Bueno, doctor, para ya finalizar este espacio político de análisis de nuestra realidad nacional, ¿cómo observan de forma general a qué asistimos los peruanos en este proceso electoral? Tenemos que pensar siempre con esperanza, ¿no? Con esperanza porque queremos que cambie la historia a partir de elementos que a nosotros nos parecen los más importantes, ¿no? Primero, para mí, personalmente, la educación es el elemento más importante que existe en el Perú como necesidad. No una educación copista, no que venga de Essex. En Essex hay un instituto que se llama el Instituto Tavistock, ¿no? Que forma los esquemas de educación que pasan por Estados Unidos y Estados Unidos vienen a Latinoamérica y aquí en Latinoamérica grupos ya preparados de ese Instituto Tavistock, ¿no? Crean una imposibilidad de que la educación para los países subdesarrollados como el nuestro, o en vía de desarrollo como quiera llamárselo, ¿no?
sirven para construir a una persona con capacidad de discernimiento, con conocimiento, y que desde su origen no va a servir esa educación que tiene. Lo que está ocurriendo con nosotros. Nuestro pueblo es un pueblo, dice Querol, nuestra nación tiene un desorden, ¿no? Un desorden mental. O sea, este desorden mental no se refiere a que todos andamos pues locos, ¿no? Sino se refiere a que no tenemos ordenada nuestra capacidad de, primero, de nuestra conciencia. La conciencia nuestra está deformada, según el criterio de Querol, el que yo comparto. ¿Por qué está nuestra conciencia deformada? Porque nuestra identificación, la identidad que nosotros debemos tener, está absolutamente golpeada por estos sistemas que vienen de otros países y que no nacen de nuestra necesidad, ni nuestra cultura, ni nuestro pueblo. No nace el esquema de estudio y de realidad desde nuestro país, como viene de otro país, solamente que busca crear consumidores para ellos. Entonces vemos el resultado, que es, por ejemplo, nuestras queridas damas, ¿no? Nuestras lindísimas peruanas, ¿no? El día 15, el 30, full shopping. Si no hay shopping, no ni hablar, qué barbaridad. Claro, entonces sale pues una ropa y sale con color azul, no, ahora sale con verde, con colores verdes y la moda. ¿Okay? La moda la imponen de una manera que psicológicamente está tratado eso. Eso no es porque brota por el deseo ciego de una persona. Bueno, pues ciego sí, porque está manejado psicológicamente, desde dentro ya han formado esa falsa necesidad, ¿no? No solamente eso, la identidad, nuestra autoestima. Nuestra autoestima es brutalmente maltratada. Miren si no, hay una radio de nuestros queridos amigos que se llama Radio Corazón, ¿no? En la mañana estuve escuchando un concurso que decía, un amigo locutor decía, ¿qué cosa es lo que a una chica le puede fascinar más, ¿no? Lo que le fascina más a una chica, a una joven, ¿no? Es que miren a su enamorado, que sea el más guapo, ¿no? El más simpático, ¿verdad? Y lo miren del brazo. Entonces, pasar del brazo con ese enamorado, eso es lo que realmente le interesa a la chica. Y la locutora dice, no, estás equivocado, le dice. Lo que más le interesa a la chica es tener una cartera de moda con todos los artefactos para la belleza, y que su pelo y su... total. Se dan cuenta ahí, no es la persona lo más importante, sino es la cosa, ¿no? Lo material, lo que superfluamente le va a servir a la belleza, entre comillas, cuando la belleza no parte del ser humano para ellos, sino parte de los productos que ellos nos envían. Muy sencillo, nosotros también, ¿no? Jueves de patas, viernes, sábado chico y sábado gigantón. Pero la empresa justamente nos hace consumir creyendo que eso es la amistad, pues. ¿No? Ella nos hace creer que nosotros tenemos que ir esos días, porque si no, no somos amigos de los amigos, y nuestros mejores amigos son los amigos de todos los amigos de toda la vida. Y si no, no somos amigos de ellos. Y si no, día de amistad. Bueno, de acuerdo, o sea, cómo se mezclan esas cosas y hacen perder la visión real de lo que son, por ejemplo, nuestros problemas. De lo que es lo que nos interesa a nosotros. ¿Cuál es la problemática de nuestro país? Pregúntenle a una señorita cuál es el problema que tiene el Perú, y qué cosa le puede decir. Ah, caramba, que tiene desde hace tiempo que los jeans están de color, ¿no? De color azul, ¿no? No es una respuesta convincente. Y cualquier cosa, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, muy bien, doctor. Muy bien, muchas gracias. ¿El próximo viernes o muy agradecido? Se está visitando la... No, yo encantadísimo de haberlo visitado. A ver si viernes lo visito nuevamente. Para mí sería un gran gusto. Y de verdad que yo los invito también. Tengo un programa en forartv.com que se llama Perú Rumbo al Desarrollo, y estoy haciendo entrevistas a personas que tienen representación política y de otras áreas. Inclusive es tan variada mi preocupación por llevar
como educador que soy, también mensajes de instituciones que nutran, que nos eduquen, que nos permitan ver horizontes nuevos, posibilidades, que también, por ejemplo, he invitado a Alcohólicos Anónimos ya varias veces, un éxito tremendo. El éxito lo digo no en términos numéricos y esos elementos que para mí no son realmente importantes, ¿no? Sino ni por rating famoso, ¿no? La palabra rating inclusive, ¿verdad? También a Narcóticos Anónimos, que son entidades que buscan elevar al hombre, ¿no? Elevar al hombre y ponerlos en un verdadero nivel de importancia suprema, que es la que debemos considerar. Aparte de eso, a personas también importantes, así que les agradezco muchísimo, señor presidente Gregorio Sabache, gracias, y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Ojalá sea el viernes que entrante. Muchas gracias. Estamos retomando el programa Voces de la Asociación de Locutores de Perú.